Dios les bendiga de una manera muy especial. Este contenido lo estuve compartiendo en el canal Pastora Beatriz Berroa Formación. También quise compartirlo con ustedes y es una de las mentorías. La consideré sencilla y quise compartirla con ustedes para esos ministerios que se están levantando, los que van a tener ministerios en el futuro, para que tenga algunas cosas pendientes y podamos manejar ciertas cosas en nuestra vida que a veces nos causan mucho dolor y mucho daño, pero si nos preparamos para trabajarlas y procesarlas desde ya, nos dañarán mucho menos. Así que espero que este contenido les sirva. Bendiciones. No trates de convencer a nadie de tu llamado. ¿Cuántas veces nos desgastamos tratando de explicarle a la gente que Dios me llamó, que sí, que Dios está conmigo y tratando de querer mostrar evidencias de que Dios está con nosotros? No pierdas energía en dar explicaciones de tu llamado. La única persona que tiene que estar totalmente convencido de su llamado eres tú y Dios. Y si tienes a alguien puesto por encima de ti, un pastor, un líder, tiene que estar convencido de tu llamado, pero después en adelante el resto no les interesa en verdad. Mateo 21, 23 al 27 dice: ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te ha dado semejante autoridad? Jesús le replicó: os voy a hacer yo también una pregunta. Si me la contestáis, os diré yo también con qué autoridad hago estas cosas. A Jesús le están preguntando, a nuestro Maestro, a nuestro Yeshua, a nuestro amado Salvador, ¿con qué autoridad tú haces esas cosas? ¿Quién te dio el poder? En otras palabras, da explicaciones acerca de tu llamado. Y Jesús le hace una pregunta a los fariseos también y le dice: si ustedes me responden a mí, entonces yo les respondo a ustedes. Jesús le preguntó: ¿el bautismo de Juan era de Dios o de los hombres? Los fariseos consultaban entre ellos y decían: si decimos que el bautismo de Juan era de Dios, él dirá: ¿por qué no le creíste? Y si decimos que era de los hombres, entonces el pueblo nos apedrea. En consecuencia, ellos dijeron: no sabemos de dónde sea. En otras palabras, ellos están diciendo: a nosotros no nos interesa si es de Dios o no es de Dios. Lo que queremos es oír de tu boca si eres hijo de Dios para mandarte a apedrear y punto. No nos interesa creerte. En otras palabras, le dicen a Jesús: no sabemos de dónde sea. Jesús le dijo: pues yo tampoco les digo a ustedes con qué autoridad hago estas cosas. Observe algo. Número 1, Jesús no estaba desesperado por explicar su llamado ni su autoridad. Él no andaba ahí: si vengan que le explico. No estaba interesado. Número 2, ellos no iban a creer en él aunque él les dijera lo que les dijera. Hay gente que está programada y diseñada para no creer en tu llamado. Y si pasa un milagro van a decir que fue el diablo. Y si Dios te bendice van a decir que el enemigo también prospera. En fin, no te desgastes queriendo demostrar a gente que no le importa tu vida que Dios te llamó ni que Dios está contigo. Así que quítate esa carga de encima. Oiga esto: haga Dios lo que haga y digas tú lo que digas, hay gente que está programada para no creer en ti. Y eso es todo. Tienes que aprender a entenderlo. Hay personas que a veces me llaman y me dicen: pastora, yo quisiera que usted me explique algunas cosas acerca, de mi vida personal. Sí, porque algo que yo no entiendo, digo, pues no le interesa, simplemente no le interesa. No, y que cómo es que Dios hace esto, pues pregúntelo a Dios. A gente me pregunta: ¿y cómo es que la Biblia dice y hablan de esto, que la mujer no puede pastorear y cómo Dios la llamó? ¿Y cómo es que usted dice que Dios la puso? Digo, pues pregúntele a él, porque no fui yo que me llamé ni me puse. Entonces tiene que entender esto: no hay que estar preocupado en dar explicaciones. Alguien me dijo: yo quiero que usted me explique cómo es que si las mujeres y que no pueden pastorear. Gente que tiene ese concepto, no comparto ese concepto, pero yo quiero que usted me lo explique. Digo, pues pregúnteselo a él, porque yo no fui que me llamé. Cuando él se lo explique, entonces usted me lo explica. Así que no estés interesado en dar explicaciones. Si la gente de corazón quiere entender algo, pues explícale. Pero cuando tú sabes que no creen en tu llamado, que están diciendo que tú no puedes estar al frente, que tú no eres capaz, que Dios no está contigo y le vas a dar explicaciones, como quiera no te van a entender, ni te van a creer.
Oiga esto, Juan 10:35, Jesús dice, si no hago las obras de mi Padre, no me crean, mas si las hago, aunque no me crean a mí, crean a las obras. Eso era el Salvador diciéndole a ellos, está bien, no me crean a mí, pero crean a las obras. Ni creían a Jesús, ni creían a las obras. Decían que las obras eran hechas por mano del enemigo, por no darle crédito al llamado del Nazareno y a que Dios estaba con él. Hay gente que no está de acuerdo contigo, que no cree en tu llamado, que escucha que Dios sanó a alguien y levantó a alguien y dicen los demonios también hacen milagros y ay, que Dios lo está bendiciendo. El diablo también prospera. Es que están diseñados y programados para no creer en tu llamado, así que no te preocupes por esas personas. Ora por ellos, bendícelos, pero no le des mucha mente. Otros serán otros serán tus enemigos sin razón y no aceptarán jamás que Dios está de tu lado, aunque en el fondo ellos lo sepan. Nunca van a decir Dios está con él, aunque en el fondo de su corazón ellos saben que sí, porque no puede Dios hacer lo que está haciendo contigo si Dios no estuviera de tu lado, pero ellos no lo van a reconocer. ¿Por qué no lo van a reconocer? Porque ya dijeron tantas veces que tú eres del diablo que pararse y reconocer que tienes a Dios es un golpe duro a su orgullo. Oiga esto, haga lo que haga, nunca van a reconocer que Dios está en ti. Juan 3:2. Nicodemo dice que vino a Jesús de noche y le dijo, maestro, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. Nicodemo dice sabemos, porque todo el Sanedrín sabía, no creía, no sabía, estaba plenamente convencido de que Jesús, Dios estaba con él y que las cosas que él hacía no las podía hacer por su propia cuenta. Sin embargo, ellos no lo reconocían públicamente y nunca lo iban a reconocer. Oiga esto, sabemos que has venido de Dios. Esa gente serán tus enemigos sin razón y nunca aceptarán y nunca reconocerán que Dios está contigo. Si algo bueno te pasa, es suerte. Si algo bueno Dios hace a tu favor, van a decir es que Dios le da barba a quien no tiene quijada. Pero jamás reconocer que Dios está contigo y que te está respaldando. Pero lo lindo de esto es que si al Nazareno le pasó, porque a ti no te puede pasar. Si al árbol verde lo trataron así, no creían en él, porque estás tú creyendo que crean en ti. Oiga esto. Y estarán aquellos que Dios diseñó para estar contigo. Hay gente en el camino que Dios diseñó para estar contigo. A esa gente no tienes que demostrarles nada. A esa gente no tiene que darles explicaciones porque ellos creen que Dios está en ti, aunque no pase nada. Son la gente que Dios diseñó para acompañarte en el camino. Aquellos que creen en tu llamado, aquellos que creen en lo que Dios ha hecho en ti, en lo que Dios ha puesto en ti. A eso no tiene que darles explicaciones. Juan 1:10. Andrés, hermano de Simón, dice la palabra en Juan 1:10, era uno de los que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Y el versículo 41 dice, este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías. Oiga esto, Juan está predicando, de repente observa a Jesús y declara una palabra y dice, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Andrés escuchó lo que Juan dijo y le cayeron atrás a Jesús. Va donde Simón y le dice, hemos hallado al Mesías. Jesús no había hecho un milagro delante de él. Jesús no trató de convencerlo. Jesús no le explicó, mira Andrés, yo soy el Hijo de Dios, te lo aseguro, te lo juro. Nada de nada. Simplemente él escuchó lo que Juan dijo y dijo, este es el Mesías y listo. No necesita hacer ningún milagro delante de mí. Yo sé que es y punto. Y va y le dice a Simón, hemos hallado al Mesías. Entonces, la gente que Dios diseñó para estar contigo no necesita demostración de que Dios está en ti, ni necesita explicaciones. Entonces,
tenemos esto. Tenemos mucha gente preocupado que no aceptan mi llamado, que no creen en mi llamado. Señores, eso es parte del llamado. Hay gente que está diseñada para eso. En cada llamado hay sus Judas. Gente que te va a traicionar, gente que va a calumniarte, que va a hablar mentiras de ti, gente que tú le ves tender la mano y te van a dar el golpe de gracia. Como dice la palabra, el que mojaba conmigo en el plato levantó contra mí su calcañar. Los enemigos del hombre serán los de su casa. No te quejes porque hay que ni siquiera mi propia casa cree en mi llamado. Mis hermanos se convierten y se van a otra iglesia. Perfecto. Los hermanos de Jesús no creían en él, así que no le des mente. Es parte del diseño y del proceso, aunque llegará un momento en que sí, tus hermanos van a comenzar a creer y a ver que Dios está en ti, pero nunca durante el proceso, siempre después de que haya resultados. Así que sépalo. Cuando Dios te levanta, cuando todo está grande, tu familia dice, no, eso es un hombre de Dios, yo reconozco que Dios lo llamó. Pero cuando estás pasando el Niágara en bicicleta, como decimos aquí en Dominicana, cuando Dios te llama y sueltas todo y arrancas un ministerio de cero, van a decir, ese está loco, ese perdió la razón, ¿cómo va a soltar de hacer lo que está haciendo para irse a pasar trabajo? Nadie va a estar de acuerdo contigo, así que debes procesarlo, debes asimilarlo, es parte del camino y es parte del diseño. Muchos de los fariseos creyeron en Jesús, pero su gran mayoría no estaba interesado en creer en él, aunque vieran milagros, aunque vieran señales. Estaban interesados en que él les dijera que era el Hijo de Dios para poder matarle. Solamente eso, no querían saberlo. Oiga esto, tus adversarios no te creerán. Y no que debes tener enemigos, pero en el camino Jesús no buscó enemigos y los tenía a muerte. Así que todo llamado tiene sus enemigos, no porque tú te los busques, no porque tú los hayas programado, simplemente porque se dan las situaciones y está diseñado así. Vas a tener adversarios, gente que Satanás logró levantar contra tuya para detenerte y no vas a poder impedirlo. Entonces, tus adversarios no te creerán. Entonces, ¿para qué le explicas? ¿Para qué la necesidad de estarle, mira que Dios está conmigo y que de verdad que me llamó? Suéltalos. No te creerán. Tus amigos no necesitan explicaciones. La gente que Dios puso a estar contigo no te va a preguntar, ¿y de verdad Dios está contigo y tú estás plenamente seguro? No. Eso dice, no, Dios está contigo, vamos para adelante y punto. Entonces, si tus adversarios no te van a creer, y si lo que Dios diseñó para estar contigo no necesitan explicaciones ni demostración de que Dios está contigo, y al resto no le importa, entonces no pierdas energía emocional pensando es que no me creen, es que aquello no me creen, y que yo quiero que los pastores me crean. Olvídese de eso. Enfóquese en su llamado. Enfóquese en su llamado. Constantemente gente me llama. Yo quiero que usted me explique. Digo, ¿qué necesita que le explique? Si tiene que ver algo con mi llamado que le puede bendecir, pues le explico. Pero si me está cuestionando porque alguien lo envenenó por ahí y viene a hacerme una pregunta, le digo, vaya y pregúntele a Dios. Cuando le responda, usted me informa. Porque eso es simple. Es simple. Hay gente que simplemente quiere entrarte en jaque. Hay gente que simplemente quiere molestarte. Hay gente que simplemente no es que quiere aprender, no es que tiene una necesidad, porque usted percibe cuando una persona viene programado. Jesús sabía cuando los fariseos venían con su segunda intención. Ya no nos tortures el alma. Le decían a Jesús, si tú eres el Hijo de Dios, ya dínoslo. Y cuando él se lo decía, oigan su blasfemia. Es digno de muerte. Se acaba de proclamar Hijo de Dios. Jesús lo sabía. Ellos solo querían eso. Solo querían escuchar eso. En una ocasión, una persona que tiene un concepto de que las mujeres no pueden pastorear, viene y me hace una pregunta directa y me dice, yo quiero que usted me explique cómo usted dice que Dios la llamó a pastorear, si yo entiendo, según su conocimiento, que las mujeres no pueden pastorear, según el conocimiento de ellos, que no es el conocimiento bíblico correcto. Pero yo le dije, oye, yo quisiera también que usted se lo pregunte. Vaya y pregúnteselo y cuando él se lo explique, pues usted también me ilustra. No le respondí.
¿Por qué razón? Porque no le interesa, tiene su convicción, simplemente quiere entrar en una polémica para tratar de demostrarme a mí que el Dios que me llamó, digo, yo no estoy en esto porque quiero, a mí prácticamente me obligaron. Entonces, Dios te llamó, tú tienes que estar seguro de tu llamado. El que piense el otro, que si Dios te puso, que no te puso, que si te pusiste tú, si no te pusiste tú, es problema de la otra persona. Pero tú tienes que estar convencido. Tú tienes que estar convencido del trato de Dios contigo, del llamado de Dios contigo, para que nadie te pueda mover. En ocasiones, cuando nada funcionaba, cuando la obra se iba abajo una y otra vez, cuando estábamos en un proceso duro, las personas decían, Dios no te llamó, porque si Dios te llamó, esto hubiera funcionado. Digo, bueno, esto no funcionó, pero de que me llamó, me llamó. Ay, pero que si Dios te hubiera llamado, no te hubieras quedado sin nada. Digo, bueno, me quedé sin nada, pero de que me llamó, me llamó. Yo estaba segura de algo. A mí Dios me llamó, y esto tienes que tenerlo pendiente. Y después que sepas que Dios te llamó, tienes que saber que Dios te escogió para una misión específica y que eres un escogido de Dios y que todo puede desmoronarse, pero el llamado de Dios tiene que estar firme y la elección de Dios tiene que estar firme en tu corazón. El que Dios te llamó no te garantiza que todas las cosas van a ir como viento en popa, como dicen por ahí. ¿Qué te garantiza el llamado de Dios? Que vas a ir contra la corriente. Esa es la única garantía. Pero al final vas a llegar al puerto que Dios quiere que tú llegues. Eso es todo. El que Dios te llamó no te garantiza que cuando Dios te dice vas para Roma, te van a llevar en primera clase y brindándote uvas. Pablo llegó en una embarcación desbaratada, preso, como un preso peligroso, en una embarcación rota, con un mar que se le opuso, un viento euroclidón en el medio. Al final llegó nadando en una tabla, lo pica una víbora, pero Dios lo había enviado a Roma. Entienda esto. Así que la gente, ay, que si Dios te llamó, ¿y por qué te enfermaste? Porque los seres humanos se enferman. Ay, pero que si Dios te llamó, ¿por qué te robaron el motor? Porque hay ladrones y se robaron el motor. Pero Dios me llamó. Te estoy diciendo que cualquier cosa que te pase en el camino hacia obedecer el llamado de Dios, simplemente pasa, y si Dios lo permitió, gloria a Dios. Y pero de que me llamó, me llamó. Es lo único que tienes que tener firme, esa convicción en tu alma. Porque llega un momento que la gente comienza a cuestionar. Ay, pero Dios lo mandó para allá. Dejó el trabajo. Lo perdió todo. Está pasando trabajo. Y si Dios lo llamó, ¿por qué? Dios lo llamó y eso es parte de su diseño. Y si Dios llamó a José, ¿por qué preso? ¿Por qué vendido? ¿Por qué esclavo en la casa de Potifar? ¿Por qué acusado injustamente? Porque era el guión que papá había escrito y listo. Señor, usted sabe las veces que tuve que pararme frente a gente que me dijeron, ay, si Dios la llamó a venir para acá, y porque su hija se le descarrió y acabó en la calle, y porque lo perdió todo, y porque usted terminó totalmente arruinada, porque eso estaba en el guión que mi papá escribió para mí. Si hay algún problema, pregúntele a él. Ay, porque el Nazareno, si Dios lo envió, acabó colgado en el madero, porque ese era el diseño que el Padre había hecho para él. Él necesitaba pasar por la cruz para poder tener victoria. Y tú tienes que entender que en tu llamado, para Dios hacer lo que quiere hacer, va a tener que romperte, quebrantarte, quitarte algunas cosas del camino, va a alejar a algunas personas de ti. Algunos amigos que tú crees amigos se van a separar de ti porque no son verdaderos amigos, y Dios va a hacer su obra como él diseñó. Pero la gente cree lo siguiente: si Dios te llamó, tú tienes que llegar allí, todo tiene que fluir, la economía fluye, todo fluye, y nos fuimos de aquí para el cielo. No funciona así. Esa gente no ha leído Biblia. Las personas que Dios llamó, los apóstoles, pasaron más lucha que un forro de catre. Usted tiene que prepararse. No siempre habrá aflicción, hay victorias, muchas victorias, pero tiene que entender que Dios te llamó, te diseñó, y no, ay, voy para el paraíso, me van a poner flores y alfombras. Cuando al Nazareno le pusieron alfombras para que camine, estaban al borde de crucificarlo. Así que sepa esto, téngalo pendiente, pero tiene que estar seguro del llamado de Dios en usted. Cuando Dios habló con usted, preservar esa palabra. No estoy de acuerdo y respeto la opinión de cada quien, con personas que Dios le da una palabra hoy y ya mañana necesitan otra palabra porque ya su fe está así. Ay, no sé si me llamo. Ayer me dijo que sí, pero ya hoy no sé si sí. No. Si Dios le dijo que sí una vez y lo llamó, usted tiene que mantener ese sí. El hombre de Dios que Dios forma tiene que aprender a ser firme. Cuando está todo bien, ay, sí, Dios me llamó. Cuando todo se está cayendo a pedazos, ay, ya no sé si me llamó. No, me llamó, solo que todo se está cayendo a pedazos.
Ay, si todo está bien, me llamo. Ay, todos los hijos están enfermos, hay un caos, el diablo por todos lados. Sí, me llamó, solo que los muchachos están enfermos y esto está pasando. Listo. Pero no puedes poner la voz de Dios en juego a cada vez que las cosas cambian. La vida es cambiante. Todo el ser humano que Dios levantó, que hoy está en situaciones de bendición, estuvo en el suelo, estuvo comiendo polvo, alando polvo, con zapatos rotos. Todo hemos pasado por el mismo desierto. Pero cuando estoy en el desierto no puedo decir que Dios no está conmigo ahí. Es una etapa que tengo que atravesar. Así que basta de dar explicaciones. En tu desierto no le está explicando a la gente tu desierto. Gente que no quiere creer en ti. Ay, pero ¿y por qué te está pasando esto? Dígale, manito, ve, pregúntaselo a Dios, que yo también estoy interesadísimo en saber el detalle. Ay, pero ¿y por qué te pasa esto? Ay, ve, pregúntale a Dios, yo también quiero saberlo. En tu desierto hay gente que te va a preguntar por qué te está pasando esto, donde ni tú mismo sabes por qué. Simplemente Dios tiene tu camino en sus manos y Él sabe el por qué. Entonces, como Él sabe el por qué, yo no sé el por qué, el que viene a preguntarte no sabe, Él está interesado en saber que pregunte. Vaya y pregúntele a Dios. Hubo una persona que en una ocasión, un proceso que estábamos viviendo, viene y me dice, ay, pero que yo quiero saber. Digo, pregúntale a Dios. Me dice, pero te estoy preguntando a ti. Digo, yo no sé, pregúntale a Él. Después vino otro y me dijo, tranquila, le voy a preguntar. Se metió 7 días de ayuno y allá Dios le dio respuesta y vino y me dijo, manita, tranquila, yo entiendo lo que está pasando contigo. Eso es todo. Pero hay gente que simplemente quiere ir a decirte, ¿y por qué te está pasando eso? Para sembrarte la duda. No es que ellos están del sano corazón interesados en saber, es que el enemigo lo quiere utilizar para sembrarte la duda, porque el enemigo quiere sembrarte la duda. Y si Dios está contigo, ¿por qué está pasando eso? Lo mismo que hizo con Jesús. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Está queriendo poner en duda el llamado, y quiero que entiendas esto, no debes permitirte dudar de la voz de Dios. Duda de ti, duda del vecino, duda de la gente que está a tu alrededor, duda de todo el mundo. Siempre le he dicho a Dios, dudo de todo el mundo, de mí, de mis ojos, de mis oídos, de todo, menos de tu palabra. Lo que tú dijiste está dicho y listo. Aunque yo no entienda lo que esté pasando en el momento, libérate de la necesidad de que te entiendan o de que reconozcan que Dios está en ti. Libérate de esa necesidad. Hay gente que tiene la necesidad de que la gente sepa que Dios está en ellos. Libérate de esa necesidad. El que diga que el diablo está en ti, bravo. El que diga que Dios está en ti, bravo. El que diga que Dios está contigo, bravo. El que diga que el diablo está contigo, bravo. Eso es todo. Jesús no tenía esa necesidad. Cuando a él le decían, Hosanna, Hosanna, gloria a Dios. Cuando le decía, crucifíquelo, crucifíquelo, gloria a Dios. La misma gente que te alaba es la misma gente que te crucifica. Aprende a procesarlo. Es simple, es simple. Entonces, libérate de esa necesidad. Hay gente, no, que a mí, que Dios sí está conmigo, porque que Dios sí está... Nada. Hay que liberarse de esa necesidad. Nunca vas a caerle bien a todo el mundo. Te puedes volver en el dador más grande del mundo. Te puede volver Jesucristo mismo. Y ni Él, siendo el bombón de los bombones, el lingote de oro, el primogénito de toda la creación, lleno de gracia y de verdad, el más hermoso de los hijos de los hombres, tenía más enemigos que yo. Entonces, hay que descansar. Hay que aquel descanse, que el Nazareno tenía más enemigos y era, mire, el deseado de las naciones. El Hijo de Dios, el primogénito, el heredero de todo, toda sabiduría, toda gracia, más bueno que él nadie. Entonces, si él tenía más enemigos que yo, vamos bien, señores, tranquilo, no se desespere. Hay que no creen en mi llamado, ni aún sus hermanos creían en Jesús. Su pueblo, la gran mayoría, le rechazó también. Entonces, si la palabra de él no caía bien, a la gente tampoco. Entonces a veces nos agobiamos. Ay, que me están persiguiendo porque di una palabra y di una profecía y se están levantando contra mí. Usted no sabe al ejército que usted entró. Si a su maestro que usted le cayó atrás le hicieron lo que le hicieron y él dijo, si yo que soy el árbol verde me hacen esto, el seco, prepárese para los palos. A usted y a mí nos tocan más enemigos que a él, más palos que a él, porque usted y yo no estamos llenos de gracia y de verdad. Usted y yo no somos el primogénito de toda la creación. Usted y yo no somos lingote de oro que todo el mundo quiere y nada por el estilo. Entonces, hay que liberarse de la necesidad. Aprenda a manejar la crítica como la alabanza de igual manera. Son palabras y listo. Palabras y listo. En una ocasión andaba con un evangelista
Fuimos a un lugar, Dios se movió muy fuerte, la gente se acercaba y abrazaba a uno y le decía de todas clases de cosas, ay, que Dios, sigue diciendo cosas a veces que hasta se pasan. Y el evangelista está así que salta y me dice, wow, pastora, pero qué tremendo cómo Dios la usó, que mire cómo está la gente. Y yo lo agarré y le dije, manito, no te goces tanto. Tú los ves, esos son los mismos, que cuando Dios haga la siguiente cosa que ellos no entiendan, me van a crucificar. Simplemente cuando aplaudan, nada. Y cuando crucifiquen, nada. Se le da la misma importancia. O sea, si aprendes a vivir de los aplausos y que la gente me quiere. No, la gente no te quiere. La gente está viendo lo que Dios está haciendo en ti. Y la gente está valorando lo que Dios está haciendo en ti. Inmediatamente ya no estés en esa posición, la gente te hace esto y eso es normal. Normal. La gente que decía Hosanna, Hosanna, crucifíquelo porque algo no le cuadro. Entonces tienes que procesarlo. Tienes que amar a la gente entendiendo que el ser humano tiene dentro lo que tiene dentro. En el momento en que tú estés de acuerdo con ellos, van a estar de acuerdo contigo. Y en el momento que tengan un desacuerdo, ya tú serás su enemigo. Y tienes que procesarlo y tienes que amarlo de igual manera. Así que a trabajar ese corazoncito, a la gente que estamos formando, a los pastores, trabaja ese corazoncito para que no te transformes en un pastor que daña y hiere a todo el que está a su alrededor, porque 2 o 3 lo hirieron, te van a herir en el camino bastante y suficiente. La gente que más ayuda es la que más te va a golpear, la gente que más cerca tiene es la que más te va a herir y tienes que procesarlo. Te hirió, te dolió, sácalo rápido, te hirió, te dolió, sácalo rápido para que puedas seguir sanando a otros y ayudando a otros. Esto algunos le llaman inteligencia emocional. Tienes que entender que la gente no actúa en tu contra, actúa en su propio beneficio y si para ello tienen que destrozarte, lo harán. Así que libérate de la necesidad de que te entiendan. Ay, que yo quiero que entiendan que te están hasta ahí, que voy a defender públicamente, que no, que yo voy a defenderme porque yo no puedo dejar que humillen mi ministerio. Nada se defienda, nada. Como quiere, el que lo está atacando no lo quiere entender ni lo quiere oír. Al resto no le importa y sus amigos no lo necesitan. Así que libérese de la necesidad de dar explicaciones de su llamado y de querer convencer a la gente que Dios esté en usted. Los que necesiten llegar van a llegar y los que no se quedarán y seguirán otra ruta. Así que sea libre, tenga paz y a creerle a Dios, a tener un corazón sano, a amar y que ninguna ingratitud cierre tu corazón. Así que bendiciones, shalom, shalom. Los bendigo a todos en el nombre de Jesús.